Una cámara de Hollywood sobrevolaba un volcán activo, cuando de pronto el motor se detuvo y el helicóptero se desplomó dentro de la temible caldera. La tripulación sobrevivió, pero descubrió que estaba a metros de lava ardiente, rodeada de una nube de gases tóxicos. Los intentos de rescate fueron frustrados por el mal clima, la visibilidad nula y los vapores letales. Cada uno de estos hombres intentó escapar por sus medios, con el temor de haber perdido a sus compañeros. Pero, ¿era eso cierto? ¡Chris! ¡Auxilio! La enorme isla de Hawái tiene variadas características. Cuenta con exquisitas playas, increíbles cataratas y una frondosa selva tropical. También alberga el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. El camarógrafo Mike Benson se encontraba en el lugar para filmar la chimenea del Kilauea para una película de Hollywood. Adoro tomar fotografías aéreas, es una de mis grandes pasiones. Me encanta volar. Siempre que subo a un helicóptero el entusiasmo me invade. Es que adoro todo lo relacionado a volar. Mike convenció a su asistente Chris Daddy a acompañarlo en este viaje. Yo era el asistente de cámara de Mike. Mi trabajo era montar la cámara, preparar la cámara para la filmación. Chris y yo habíamos trabajado en 3 o 4 películas. Él no había volado demasiado. Así que mi intención era llevarlo en este viaje con nosotros. Al mando del helicóptero estaba Craig Hosking, experimentado piloto de la zona. Entendido. A los 16 años, Craig se convirtió en el piloto calificado más joven del mundo. Vuelo aeroplanos y helicópteros filmando. Hago escenas de riesgo para películas. Mike me ayudaba a preparar la toma y yo lo ayudaba con lo que veía. Existe una verdadera colaboración entre el camarógrafo y yo. Copiado. En un momento sobrevolábamos la costa y las olas golpeaban con la lava negra que bajaba hacia el océano. Unos segundos después, el conducto de lava se abrió y la lava comenzó a correr hacia el océano y vimos una gran nube blanca formándose. El azul del agua, el negro de la tierra y otros colores lo convertían en un espectáculo. Pensé, es increíble, y me pagan. Chris tenía la botella. Le dije que cuando estuviéramos sobre el volcán, le avisaría cuándo lanzarla. Ahora. Pero el lanzamiento no fue bueno. El aire que provenía del volcán era muy turbulento y envolvió a la botella y nos la devolvió. No conseguimos dar en el blanco. Vaya que fallaste. ¿Cómo puede ser posible? El cráter tiene casi 4 kilómetros de ancho. Es decir, es como lanzar algo al Océano Pacífico. Es grande. Él cree que es gracioso. Para mí no es gracioso. Mi comentario fue, oye, está bien, no te preocupes. Sujétense. A pesar de su intento fallido por domar a la bestia, Mike, Chris y Craig seguían buscando la toma. De acuerdo, Craig. Acércate al cráter. Craig descendió el helicóptero mientras se aproximaban al borde del cráter. Y rodando. Incluso a cierta distancia en el helicóptero se podía sentir el calor que provenía de ahí. Es increíble.
Cuando nos acercáramos al cráter, íbamos a inclinar la cámara hacia abajo y con el zoom tomaríamos la imagen de la caída de la botella en el cráter. Y corte. Muy bien, Craig. Ahora veamos qué es lo que tenemos. Una vez concluida la toma, Mike le pidió a Craig que descendiera el helicóptero para poder ver la filmación. Noté que la duración de la toma era muy corta, de solo 3 o 4 segundos. No es lo que quiero. ¿Quieres verla otra vez? Sí, claro. Para mí era una buena toma, pero obviamente cuando haces una película hay que hacer una segunda o tercera toma por si hay problemas con cualquiera de las otras. Es el ego que nos lleva a buscar la toma perfecta, poner algo en una película que nadie ha hecho jamás. Hagamos otra. Cuando filmas, sientes que nada malo puede sucederte, que estás protegido por esta jaula de metal que es el helicóptero y que eres inmortal. Siempre hay un elemento de riesgo, pero llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca sentí que estaba poniendo mi vida en peligro. Me preocupaba más el tránsito de Los Ángeles, les aseguro, que el tránsito aéreo. De acuerdo, Craig. Para la próxima toma quisiera que bajes un poco más y un poco más rápido de ser posible. Entendido. No era una escena de riesgo, no era un vuelo acrobático, era un viaje en helicóptero de lo más sencillo. Y rodando. Puede que pareciera sencillo, pero cuando el helicóptero pasó por encima del borde del cráter, experimentó una catastrófica falla en el motor. Lo primero que oyes y sientes es cómo descienden las revoluciones por minuto. Por lo general, en una falla en motor hay una brusca desaceleración. Fue como una caída lenta en caracol. ¿Qué sucede? Oigo una especie de alarma. Jamás lo olvidaré, el bip, 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 bip. En ese momento no se veía nada, solo la nube saliendo del cono. Oh, vaya, no puede ser. Luego recuerdo que dijo, nos caemos y eso es algo que no quieres oír de un piloto. ¡Auxilio! ¡Falla el motor! ¡Caemos en la estera! ¡Sujétense! Tienes un segundo o dos de reconocimiento y luego comienza el procedimiento de emergencia. Sabiendo que está a punto de colisionar, Craig inicia la autorrotación. Desconectó las palas del rotor de la caja de engranajes del motor para que puedan girar libremente. La fuerza del aire a través de las palas disminuía la caída y permitió a Craig recuperar cierto control sobre la aeronave. Realicé 100, tal vez 1000 autorrotaciones en los entrenamientos. Lo más desafiante en este caso era encontrar un lugar donde descender. La autorrotación es un choque controlado y yo pensaba, ¿moriremos? Y de pronto perdimos el rotor principal y sentimos que caíamos como una roca. Benson, Chris Daddy y Craig Hoskins chocaron contra uno de los volcanes más activos del mundo. Habiéndose salvado milagrosamente, lucharon contra la sofocación con humos tóxicos de sulfuro. Tenía un sabor horrible y cuando respiraba parecía que los pulmones quemaban. Sabíamos que debíamos salir de ahí porque se nos iba a hacer muy difícil tratar de respirar oxígeno. Aunque cayeron sobre el suelo duro del cráter, a unos metros por encima de ellos, una caldera de lava ardiente trataba de abrirse paso a través de una cámara de magma, ubicada a 1 kilómetro de la superficie. Estábamos a unos 50 metros de una piscina de lava. Era casi como oír un río y los pies nos quemaban. Se oían burbujas, gorgoteos, explosiones. Nos dimos cuenta al mirar hacia arriba de que estábamos dentro del cráter.
Santo cielo, debíamos salir. Probaré con la radio. ¡Auxilio! 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 No puedo lograr que me escuchen. No tiene potencia. Intentamos ir a la parte norte, pero nos acercábamos a la zona más activa del volcán, y el aire era horrible en esa dirección. ¡Vamos por allá! En ese momento Craig estaba a cargo. Fue él quien pensó en salir escalando con las manos. Los tres estábamos en excelentes condiciones físicas. Creímos que podíamos escalar los 90 metros y llegar a la cima, a un lugar seguro. Parecía una buena idea, pero por dentro el volcán estaba como un tazón. Cuanto más subían, más empinado se tornaba. Los primeros 30 metros fueron muy fáciles, pero luego se volvió letalmente traicionero. ¡Ah! Si alguna vez recogieron una roca volcánica, sabrán que es filosa como una aguja. A medida que subíamos, comenzaba a desmoronarse. Además, teníamos calor y sudábamos por el infierno que nos rodeaba. Avanzábamos 2 pasos y retrocedíamos 3. Después de un rato, Chris consiguió adelantarse a Mike y Craig, pero luego se encontró en un peñasco vertical. A medida que me aferraba, las rocas se iban desmoronando. Me di cuenta de que había llegado a un punto tan peligroso que podía estar sosteniéndome de algo suelto y que podía caer. ¡No vengan por aquí! ¡No puedo seguir! Era como volver a ser niño y subir a un árbol. Llega un momento en que no puedes bajar, pero tampoco subir más. Te quedas ahí. ¡Chris! ¿Dónde estás? Craig y yo estábamos sobre una pequeña cornisa. Medía 1 metro de largo por medio metro de ancho. El aire estaba mejor y pudimos descansar y asimilar lo que había sucedido para poder pensar en un plan. Escalar no era la solución. Su única esperanza era hacer funcionar la radio. Craig se ofreció a volver al lugar de la caída. De acuerdo. Yo sabía cómo funcionaba el sistema eléctrico del helicóptero. No era necesario arriesgar nuestras vidas. Mike y yo respirábamos mejor que en el fondo y sabíamos que al bajar, Craig se arriesgaba mucho. Había pocas probabilidades de que Craig pudiera encender la radio, pero la desesperación lo llevó a bajar hacia el denso humo venenoso. Luego, desapareció de la vista de Mike y Chris. El fondo del cráter era horrible y eso era por el aire. Mientras Craig revisaba los daños, los vapores tóxicos no le daban tregua. Debía salir de ahí. Encontré una pequeña montaña de cenizas a unos 30 metros del helicóptero. Me dirigí hasta ahí y descubrí que el aire era casi respirable. Seguía siendo horrible, pero el viento soplaba un poco más y así logré respirar. Hubo muchas veces en las que tropezaba y caía, y cuando sufres de hipoxia, cuando te falta el oxígeno, no te das cuenta de lo que te pasa, pero de pronto tambaleas y no logras pensar claramente. Finalmente encontré la batería de una cámara. Las cámaras que usábamos llevaban baterías de 24 voltios, que es el mismo voltaje que el sistema eléctrico del helicóptero. Con una navaja, Craig corta el cable de la batería y lo deja al descubierto.
Solo podía trabajar de a ratos, ya que debía ir a la montaña de cenizas por aire fresco. Respiraba 3 o 4 veces en los lugares en los que no había oxígeno y luego comenzaba a jadear. Finalmente, Craig logró conectar la batería al panel superior y así obtener poder para la radio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Craig realizó reiteradas llamadas de auxilio. Finalmente, una fue escuchada por el piloto de un helicóptero turístico y alertó al equipo de rescate. Craig vuelve a escalar el cráter para darle a Mike y a Chris las buenas noticias. ¡Ah! ¡Oyeron mi pedido de auxilio! ¡Vendrán por nosotros! Nos dijo que había escuchado el pedido de auxilio y que volveríamos a Hilo para la cena. Tosía y gritaba que no podía respirar y que estaba sufriendo mucho ahí abajo. Luego oí que Craig gritó: no bajen hasta aquí, no bajen, no puedo respirar, necesito oxígeno. Pensaba, ¿debo bajar y ver qué es lo que sucede? Pero no era lo más conveniente. Lo más conveniente era quedarnos donde estábamos. Al menos ahí respirábamos en ocasiones. Y luego dejamos de oír a Craig. Creí que había muerto. ¡Craig! ¡Craig! Lo espeso de la niebla y el ruido del volcán habían cortado la comunicación entre Craig y sus colegas. Pero Craig se las había ingeniado para contactar por radio al equipo de rescate. ¡Estamos en la parte rocosa! ¡En el sudeste! Le resultaba imposible al helicóptero intentar rescatarlos debido a la poca visibilidad. Pero el piloto Don Cheater ayudó a coordinar un equipo de rescate por tierra. Los rescatistas debían trabajar bajo condiciones climáticas extremas, pero lograron ver a Craig y al helicóptero estrellado a través de la niebla. ¡Por aquí! Logré establecer contacto verbal y visual con el líder del rescate. ¿Puedes acercarte a donde estoy? Le dije que necesitaba un respirador, unas gafas y una cuerda para escalar. ¡Debo volver por los otros dos! Si ellos lanzaban una cuerda desde arriba, en donde Mike y Chris estaban, yo podía guiarlos y saldríamos escalando. Necesitamos que vengas hasta aquí, Craig. ¡No podemos acercarnos! Él consideró que debía dirigir el rescate desde donde estaba, cerca de la corriente de lava. ¡No hay aire ahí! Le dije que si intentaba ir hacia ellos, no debía fallar o sería el fin. Debía contar hasta 3 y lanzarme. Y eso hice. Craig intentó desesperadamente llegar a los rescatistas, pero las condiciones extremas lo obligaron a retroceder. Miré hacia arriba y habían desaparecido. Ya no estaban allí. ¡Hey! Fue un milagro que tuviera la fuerza para regresar a donde podía respirar. Craig se las ingenia para hablar por radio con Don Cheater, el piloto a cargo de la operación fallida de rescate. Para ese entonces yo ya estaba débil. Él sabía que yo estaba muriendo. Me dijo: Craig, si llego hasta ti, ¿tendrás la fuerza para subir al helicóptero? Sí, sí puedo. Y Don dijo: de acuerdo, ahí voy. Sé que eso fue duro para Don. Siempre me ocurre cuando hablo de Don. Porque Don tomó una decisión muy riesgosa. Don, no puedo respirar. Lo único que Don sabía era que yo estaba muriendo y él quería evitarlo. Don atravesó con su helicóptero las turbulentas nubes.
La visibilidad era nula y temían que la niebla calara el tanque de oxígeno provocando alguna falla. También podía acabar en el suelo del volcán. ¡Mike! ¡Chris! ¡Vengan aquí rápido! ¡Hay un helicóptero acercándose! Pero Mike y Chris no lograron oír a Craig por el ruido del helicóptero. Oímos que había un helicóptero acercándose más y más, pero no estábamos seguros porque no lo veíamos. ¡Chris! ¿Puedes verlo? ¡Mike! El helicóptero ahogaba los gritos de Mike y los míos. Craig regresó al helicóptero accidentado y dirigió hacia él por radio a Don. Debes ir más hacia el norte. Don tenía una visibilidad de 1 o 2 metros. Apenas alcanzaba a ver el patín de aterrizaje. Así todo intentaba llegar hasta mí. En ese momento mi lucidez era muy escasa. Con su vida pendiendo de un hilo, la única esperanza de Craig era que Don pudiera llegar a él. Craig realizó un desesperado intento por salvarse. Subí al patín de aterrizaje y creo que con las últimas fuerzas que me quedaban, pude entrar y sentarme en el asiento trasero del helicóptero. Don estaba aterrado porque se dio cuenta de que había arriesgado su propia vida. Vivió los peores 10 minutos que cualquier piloto haya podido experimentar en la historia de la aviación. Y... ¡Mike! ¡Mike! ¿Qué sucede? Chris y Mike pensaban que el rescate en helicóptero había fracasado. El ruido del helicóptero era cada vez más fuerte y de pronto comenzó a desvanecerse hasta que desapareció. No oímos nada más. La noche se acercaba y el clima dentro del volcán cambiaba. Comenzó a bajar la temperatura, hacía frío. Teníamos la garganta contraída y nos era difícil hablar. Diminutas partículas de polvo volcánico irritaban los ojos y la garganta de Mike. El sulfuro del aire se mezclaba con la humedad y formaba un ácido sulfúrico que quemaba la piel, la garganta y los pulmones. Creí que moriríamos asfixiados de tener que pasar la noche ahí, pero no había otra opción. Ese era tal vez el último atardecer que veía. Desesperadamente sediento, Mike intentaba recoger agua. Saqué mi fotómetro y lo di vuelta para así poder juntar el agua que caía de arriba. Sabía a sulfuro. Era increíblemente horrible beber eso. A medida que la medianoche se aproximaba, Chris perdía toda esperanza de ver a un equipo de rescate. Estaba empapado y temblando. Ni siquiera sabía si la roca sobre la que estaba sentado era segura y me sostendría toda la noche. Finalmente, el equipo de rescate regresó. ¡Mike! ¡Chris! ¿Pueden oírme? ¡No podemos bajar ahora! ¡Es muy peligroso! ¡Por aquí! Permanecerán aquí esta noche. ¡Volveremos en la mañana! Fue un duro golpe. Mike y Chris tendrían que pasar una peligrosa noche en el volcán. Era muy difícil respirar. Me costaba mantener los ojos abiertos por más de unos segundos, así que me cubría mi cabeza con mi sudadera y trataba de respirar no muy profundo. Para ese entonces teníamos un 20% de probabilidades de sobrevivir.
Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba desesperado y no podía dormir. Me quedé ahí sentado mirando hacia abajo y observando cómo la lava montaba un espectáculo de luces. Diferentes clases de rojos y naranjas brillaban en la niebla. Si miraba hacia arriba veía las estrellas, por momentos veía las nubes y en otros momentos no se veía nada. Era como un set de filmación, como una fea experiencia, ya sabes. Alguien diría corten y los empleados vendrían a quitar la escenografía, pero estábamos ahí en una especie de paraíso. Se oían derrumbes alrededor de nosotros. Temíamos que en cualquier momento fuéramos a sufrir una avalancha y a caer por el peñasco. Por momentos me sentía muy confiado y por otros pensaba que jamás sobreviviríamos a este desastre. Me preocupaba mucho que Chris estuviera pensando en saltar. ¡Chris! Para acabar con todo. Él pensaba que no había forma en la que pudiéramos salir con vida de eso. Y cuanto más hablábamos, más me convencía de que él hablaba en serio, que no era algo del momento. ¡Chris! Mike me alentaba constantemente, me repetía, descuida, todo va a estar bien, van a venir por nosotros. Él era una figura paterna para mí. Así que aceptaba de él ese apoyo. Me sentía mal por casi causarle la muerte, porque fui yo quien le dijo que subiera al helicóptero e hiciera este viaje con nosotros. Recuerdo que cuando el sol comenzó a salir al día siguiente, sentí una nueva esperanza. Pensaba, hoy es el día, hoy vendrán a salvarnos, saldremos de aquí. Estábamos ahí parados, esperando, y esperando, esperando y esperando. De pronto, los rescatistas regresaron. Habían logrado llegar a un extremo del volcán y desde allí lanzaron las cuerdas. ¡Hacia la izquierda! La primera que vi estaba a unos 4 metros y no podía creer que fuera una cuerda. Luego pensé, trato de alcanzarla, trato de saltar, trato de alcanzarla y dije, no, seguramente van a acercarse más. El borde del volcán era extremadamente inestable, por eso los rescatistas se vieron obligados a retroceder. No lograron ver a Mike ni a Chris y apenas los oyeron. ¡A la izquierda! Aferrado a una pared filosa y a punto de desmoronarse a cientos de metros del suelo, Chris sabía que un simple paso en falso le costaría la vida. La segunda cuerda estaba a casi 3 metros de distancia. Se acercaba más, pero no lo suficiente para poder tomarla. Si saltaba hacia la cuerda y fallaba, habría sido el fin para mí. Pero sabía que se acercaban cada vez más. Pensaba, no sé, tal vez la tercera vez fuera la vencida y podría tomar la cuerda. La tercera vez llegó y la cuerda quedó a unos 2 metros. Y decidí que tal vez sí podía alcanzarla. ¡No! ¡Esperen! 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 Debido al cada vez peor clima reinante, Mike ya no podía ser escuchado, ni tampoco podía él oír al equipo de rescate que debió retroceder. El intento de rescatarlos por tierra llegaba a su fin. Las horas pasaban y las condiciones físicas de los hombres empeoraban. Era imposible de soportar. Chris me dijo, ya no puedo más, no puedo quedarme aquí, tengo que tratar de escalar. Y yo le dije, vamos Chris, tranquilízate, sabemos que los rescatistas intentan venir por nosotros, es solo cuestión de tiempo. Había estado ahí sentado por 28 horas sin hacer nada, salvo esperar que nos rescaten. Tenía
que hacer algo, no podía seguir sentado. Estaba resignado a la idea de morir ahí, así que si moría escalando, al menos estaba haciendo algo. Pero antes de levantarme y decidirme a escalar, me tomé un segundo y me despedí de los míos. Mis hijos tenían 6 y 4 años. Eso fue muy duro para mí, estar ahí sentado, pensando en las cosas que iba a perderme de sus vidas. ¿Cómo sería vivir sin su padre por el resto de sus vidas? Sabía que el factor de riesgo era enorme, que no podría sobrevivir. Si caía por ese peñasco, no había probabilidades de salir con vida. De pronto vi un sendero. Fue extraño. ¿Dónde estuvo eso los últimos 2 días? ¡Mike! ¡Voy a intentarlo! ¡Ten cuidado! Habían pasado 15 o 20 minutos desde su partida y le pregunté ¿qué tan lejos estás? Y él respondió a unos 2 metros de la cima. Entonces le grité, cuando llegues a la cima, grita de nuevo. Y él dijo, sí, lo haré, lo haré. Luego de unos 10 o 15 minutos no volví a oír nada de Chris. A unos metros de la cima, las paredes eran de una capa plana de gravilla. No había grandes rocas de las que pudiera tomarme. En ese momento no podía ver nada. Mi cero visibilidad gritaba con todas mis fuerzas, con las fuerzas que me quedaban. No oía nada, no había respuesta. Estaba en la cima del peñasco y pensaba, oh santo cielo, cometí un terrible error. No sé qué me llevó a hacerlo, pero comencé a cavar con mis manos en busca de algo con que sostenerme. Entonces hundí las manos en esta gravilla hasta la altura de los codos y era como hundir los brazos en vidrio roto. Estaba cortándome, pero sabía que tenía que sujetarme de algo. Así que hundí los brazos en esta gravilla, conté hasta 3 y seguí camino. Así conseguí llegar a la cima, al borde del cráter, y luego me impulsé hacia arriba. Ya estaba fuera. ¡Mike, lo logré! ¡Salí! Me di cuenta al llegar ahí arriba de lo malo que era el clima. No podía oír nada. ¡Mike! ¡Lo logré! Parecía que mi voz se perdía ahí adentro y no podía llegar a Mike. ¡Mike! ¿Me oyes? Empecé a bajar por un costado de la montaña y vi la cuerda ahí, vi la cuerda. Tenía que rescatar a Mike. Pensé en lanzarle la cuerda, yo sí sabía dónde estaba. Así que empecé a bajar la montaña con la cuerda y luego me di cuenta de que yo no era lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Estaba mal, estaba lastimado, no estaba en condiciones de jalarlo hacia arriba. Era probable que nos matáramos intentándolo.
así que lo único que podía hacer era apuntar con la cuerda hacia donde él estaba. Estaba en la cornisa y de pronto sobre mi cabeza veo un objeto marrón y negro rodando a través del humo. Creí que Chris había caído dentro del volcán. Creí que había quedado solo. Giré y comencé a correr por un costado del cráter. Vi que el humo se levantaba y comencé a hiperventilar. La adrenalina corría por mi cuerpo y no estaba seguro de a dónde me dirigía. Estaba muy desorientado por el humo que se levantaba. Tal vez no sabía a dónde se dirigía, pero sabía que debía buscar ayuda. Los rescatistas habían dejado unos conos en una senda, así que me guié por ellos. Llegué hasta el campamento de base donde habían estado la noche anterior, pero no había nadie, estaba vacío. El clima impredecible no solo había detenido al equipo de rescate, también lo había obligado a abandonar el volcán. Intenté beber agua, pero no me pasaba por la garganta. Estaba tan inflamada que la sentía cerrada. Había tanques de oxígeno con máscaras, así que de inmediato me coloqué la máscara. Sabía que debía caminar hasta que alguien me encontrara o encontrara la senda o algo. ¡Por aquí! Milagrosamente, desde un helicóptero alcanzaron a ver a Chris. ¡Aquí! En cuanto me tomaron de los brazos, todo mi cuerpo se debilitó. Casi me caigo. Tuvieron que llevarme desde ese lugar hasta el helicóptero. Mi cuerpo estaba agotado. Chris le contó a los rescatistas que Mike seguía con vida, pero con el clima empeorando de nuevo, no podían intentar rescatarlo ese día. Mike Benson se enfrentaba así a su segunda noche en el volcán. Desconociendo que sus dos amigos habían sido rescatados, él estaba convencido de que habían muerto. Estaba ahí solo creyendo ser el único sobreviviente de esta horrenda tortura en este volcán. Ya casi había perdido todas las esperanzas. Pensaba que la única paz que podía alcanzar sería muriendo tranquilamente. Pero no dejaba de preguntarme por qué seguía ahí sentado. No podía creer que Dios me pusiera en la tierra para morir en un volcán. Era tan grande mi ego que tenía que volver a filmar una segunda toma. Con lo que tenía habría sido perfecto. Pero no, tenía que hacerlo mejor y puse en peligro mi vida y la de mis compañeros. Comencé a ver nubes de partículas de polvo volcánico de nuevo. En ese momento hasta me pareció bello. Cerca de las 3 de la mañana sentí que ya no quedaba nadie para apoyarme. No tenía nadie a mi lado, mi vida llegaba a su fin. Así que comencé a escribir en una enorme roca. Escribí: "Te amo, Stephanie". Sentí que el fin se acercaba, deprisa, y que no había más razones para vivir. Don Shearer, quien realizara el primer intento de rescate, estaba en tierra. Los gases corrosivos del volcán dañaron su helicóptero. Por eso la compañía cinematográfica de Mike contrató a otro piloto, Tom Haltman, para realizar otro operativo de rescate. De pronto comencé a ver el rotor de la cola. Estaba mirando hacia arriba y de pronto comienzo a ver el fuselaje
Y luego una cabeza se asoma por la ventanilla izquierda y era el piloto. Tenía un viejo casco militar de Vietnam. Él me saludaba y yo desesperadamente lo saludaba. ¡No hagas nada ridículo! ¡Nada absurdo! ¡Volveré en 15 minutos! Benson, no hagas nada ridículo, no hagas nada absurdo. Volveré en 15 o 20 minutos. Iré a buscar más equipo y volveré para sacarte de ahí. Eso me decía. Una vez más, el rescate se veía cerca, pero a la vez lejos. Mike no tenía idea de si el helicóptero regresaría como prometió. Todos los intentos anteriores habían fracasado. Casi había pasado una hora y yo pensaba, ¿qué está sucediendo? ¿No me encuentran? ¿Ya se rindieron o qué? De pronto oí un helicóptero, pero esta vez no pude verlo. La visibilidad era nula. El helicóptero se acercó y arrojó una red hacia donde ellos creían que yo estaba. La segunda vez que la vi estaba a unos 3 o 5 metros, pero se había atorado en una enorme roca. La roca cayó en ella y como la red pesaba, los rescatistas creyeron que era yo, así que jalaron de ella. Y ahí pensé, oh cielos, no van a regresar. En ese momento, la red volvió a bajar. Esta vez a unos 3 o tal vez 2 metros delante de mí. Y sin pensar, salté. Sintieron mi peso, levantaron la red y me llevaron. Pude ver el cielo azul arriba de mí y alcancé a ver los bordes del volcán. Y mientras pasábamos por ahí, recuerdo que le grité al volcán, «Te vencí, perdiste, yo gané». Es muy difícil describir lo que sientes cuando ves a los que amas. Luego, a unos metros, vi a Craig y a Chris. Sí, no habían muerto. Cuando me acerqué a saludarlo, estaba atónito, sorprendido y feliz de verme bien. No podía creer que estén vivos. que sobreviviera otra noche en el volcán. Estaba tan feliz de estar vivo que podía correr 5 kilómetros. La adrenalina me recorría todo el cuerpo. Craig Hosking continúa volando helicópteros y aviones en importantes películas y es uno de los pilotos más solicitados de Hollywood. Durante mucho tiempo no podía olvidar el incidente en el volcán, el rescate, la forma en la que hicimos todo, y creo que llegué a ver mi interior un poco más. Chris Daddy se ha forjado una gran carrera en la industria del cine. Ahora es director y productor. No me preocupo mucho por la muerte desde el incidente. Supongo que solo debes vivir tu vida. No hay que temer. Mike Benson ha filmado muchas de las importantes películas de Hollywood. Aún adora volar y ahora tiene su propia licencia como piloto. 2 productores me preguntaron si quería realizar algunas fotografías aéreas del Kilauea y le respondí que no quería desafiar al destino de nuevo, ni tampoco correr el riesgo de tener que hacer una segunda toma. Cuando un padre y sus 2 hijos se preparan para disfrutar de un día de esquí, lo último que se imaginan es que se perderán en una tormenta de nieve cegadora. Pero antes de su último descenso en esquí, el padre y su hijo menor se pierden en un páramo cubierto de hielo. ¡Nunca saldremos de aquí! Al estar refugiados en una pequeña cueva, los equipos de rescate militar no tienen idea de dónde buscar. ¡Hey!
Sabiendo que debe encontrar una salida de aquel infierno congelado, el padre enfrenta un dilema desesperante: quedarse con su hijo y arriesgar ambas vidas muriendo allí, o dejarlo solo para buscar ayuda. Es una elección que ningún padre jamás debe... Kartalkaya es un conocido centro de esquí del noroeste de Turquía. El teniente coronel Mike Couillard tiene ganas de disfrutar de un día de esquí con sus 2 hijos. Mark tiene 12 años. Espero lanzarnos muchas bolas de nieve. Matthew solo tiene 10. Pensé, qué buena oportunidad para que mis hijos y yo pasemos tiempo juntos. Son pocas las veces que puede tomarse un descanso de su exigente trabajo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Destinado en Ankara, capital de Turquía, Mike pertenece a la operación Provide Comfort, responsable de proteger a los kurdos de Irak del Norte desde la Primera Guerra del Golfo. La esposa de Mike, Mary, se queda en casa, en Ankara, con su hija menor, Marisa. Mucha gente conocida irá, pero casi todos son padres e hijos. Me quedaré aquí con Marisa. Toda para mí esta noche. Mike y Matthew podrán pasar tiempo juntos y Mark puede estar con sus amigos. Será un día estupendo. El viaje hasta las pistas de esquí es de 3 horas en autobús. La ruta es un camino sinuoso que va hacia el norte atravesando la campiña desde Ankara hasta el remoto centro de esquí Kartalkaya. Algunas familias de la base aérea acompañan a Mike y a los muchachos al viaje. Kartalkaya no es una montaña muy grande. Mide aproximadamente 1829 metros. Habíamos estado allí una vez y no habíamos explorado la montaña por completo, pero definitivamente era un buen lugar para ir en familia. No han estado en las pistas por más de un año, pero rápidamente Mike y los muchachos vuelven a tomarle el ritmo. Mark siempre ha sido muy curioso y muy aventurero. Sal de aquí. Matthew tiene fuerza interior y un corazón de oro. Él se preocupa por las personas. Después de disfrutar de una mañana estupenda en las pistas más bajas, están muy cansados, pero Matt rebosa de confianza y quiere intentar las pistas más difíciles. Eso implica subir 3 medios de elevación diferentes hacia la cima. Matthew y yo estábamos juntos, y Mark y sus amigos se irían solos durante un rato. Él dijo que él y Matt irían a esquiar juntos, y esa fue la última vez que los vi ese día. Mientras la telesilla los lleva a la cima, el clima comienza a cambiar. Habíamos esquiado en Colorado, donde los días son soleados, y de pronto vimos unas nubes tenues rodeando la cima de la montaña. Así es como comenzaba a verse. Pero esto no es Colorado. Sin aviso previo, un banco de niebla compacto se aproximó desde el Mar Negro. Los turcos lo llaman Mista. Cuando se combina con la nieve, el cielo y la tierra parecen ser uno. Se lo conoce como tormenta de nieve. Encontrar una salida bajo estas condiciones es casi imposible. Y cuando llegan a la cima, el clima es mucho peor. Es como estar en otro planeta. La pista de esquí ya no es visible. Mike decide quedarse cerca de la telesilla. Es un buen plan, pero el clima continúa empeorando. Se hacía cada vez más difícil seguir el rastro del camino. Perdimos la telesilla. Creo que está por allá. Decidimos, de acuerdo, bien, detengámonos y apartémonos de la colina hacia esa dirección. En lugar de seguir bajando por la montaña, Mike es precavido y decide retroceder y subir la ladera hasta encontrar la telesilla. Pensé que llegaríamos a la cima de la colina, miraríamos hacia abajo y veríamos el centro de esquí, el hotel, el vasto terreno, y solo encontramos otra colina frente a nosotros. Papá, estamos perdidos. El apartarse de la colina los está llevando hacia ninguna parte. A su pesar, Mike decide dar la vuelta y seguir bajando la colina. Me guiaba por el reloj en ese momento. Eran entre las 3:30 y las 4 y ya empezaba a parecer como si el sol bajara y se aproximara a la puesta del sol. Completamente desorientado, Mike lleva a su hijo a un lado apartado de la montaña.
Están alejándose del centro y se dirigen hacia un vasto páramo congelado. ¿Papá? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. En el centro de esquí, el autobús a Ankara está listo para partir, pero Mark no ha visto a su papá ni a su hermano desde que partieron hacia la cima. Cuando me subí al autobús, mi hermano y mi papá no estaban allí. ¿Y mi papá? Y entonces pensé, el autobús tendrá que esperar, pero aparecerá. ¿Y mi papá? Pero Mike y Matthew no se encuentran cerca del autobús en absoluto. Vamos, Matt. Levántate, vamos. Matthew y su padre recorrieron kilómetros con mucha dificultad. Matthew, de 10 años, tiene frío y está totalmente agotado. Estábamos en medio de una tormenta de nieve y la temperatura bajaba a cada minuto. No podía creer la situación en que me había metido. En un momento estábamos disfrutando de un día soleado de esquí y de pronto enfrentábamos esa terrible situación. Ya había oscurecido y ni siquiera nos encontrábamos remotamente cerca del autobús. Cuando se apaga el último dejo de luz del día, la temperatura cae en picada. La hipotermia se convierte en un verdadero riesgo. Deben salir de esa ventisca. Sin señales de su padre o de su hermano, Mark está a punto de entrar en pánico. Mientras el autobús se alejaba, en ese momento supe que algo muy malo había ocurrido y no sabía si volvería a verlos otra vez. En tanto, en Ankara, la esposa de Mike, Mary, espera en casa a que sus hijos regresen de su paseo. ¿Hola? Hola, Mary. Soy Wanda. La mayor, Wanda Villers, colega de Mike, se quedó en el centro de esquí con Mark. Esta es una llamada telefónica que postergó tanto como pudo. Mi amiga Wanda estaba en el teléfono y dijo que ellos no habían bajado de la montaña. Hay hombres buscando en este momento. Estoy preocupada. Ella dice que hay una tormenta de nieve y es parte del problema. Y no quería escuchar. Después de 7 horas caminando con dificultad en la nieve, Matthew está totalmente exhausto. Él no puede dar otro paso más. Él estaba agotado y yo no podía cargarlo. Entonces tomé la decisión de detenernos. Afortunadamente, Mike está capacitado para la supervivencia. Es por eso que sabe cómo hacer un refugio. Solo tomé mis esquíes y los entrelacé en las ramas. Puse los bastones allí y tomé algunas ramas de los árboles cercanos. Los entrelacé e hice una especie de techo pequeño. Gran parte de la temperatura corporal puede absorberse con solo acostarse sobre el piso frío. Entonces era muy importante colocar una capa de ramas de pino debajo de nosotros. Pero pasar la noche en medio de una ventisca rugiente con su hijo de 10 años es algo totalmente diferente. Lo que me torturaba sobremanera era la idea de la gravedad de la situación. Hey, tendremos que estar aquí afuera y ahora debemos sobrevivir. A pesar de las condiciones del tiempo, los empleados del centro de esquí comienzan a buscar a Mike y a Matthew. Mark está desesperado por recibir noticias. Miraba por la ventana con la esperanza de que pudiera verlos bajar de la montaña. Escuchaba música turca sonando en los altoparlantes de todas las pistas de esquí y esperaba que mi papá y mi hermano también la escucharan y encontraran el hotel. Pero Mike y Matthew se han apartado tanto del centro de esquí que no escuchan nada. Pero ya era muy de noche y solo pensaba, ¿cómo tomará Mary la noticia de que no hemos regresado? Mientras nos instalábamos, formulé un plan, lo que haría el día siguiente, porque debíamos salir de ese embrollo. Amanece en la capital turca, Ankara, y Mary despierta a una pesadilla. Su marido y su hijo de 10 años están perdidos en la montaña. Hasta ahora le ocultó la verdad a su pequeña hija Marisa. ¿Dónde está papá? Ven, siéntate aquí. La mañana llegó y el teléfono no sonó. Debo decírselo.
Un grupo de la Unidad de Fuerzas Especiales de la base aérea de Mike se pone en acción. Esta vez su trabajo no es proteger a los kurdos, sino buscar a uno de los suyos. Las tropas turcas, con su conocimiento del territorio local, se unen a la operación militar estadounidense. El comandante de Mike, el coronel Fitzgerald, organiza un cuartel general provisorio en la montaña. Hola. Mary, soy Ed Fitzgerald. Quería mantenerte al tanto de la situación. El coronel de Mike me informa que la búsqueda ya comenzó, que la gente estaba buscándolos. Él coordinaría la búsqueda desde el hotel del centro de esquí. Después de una noche a la intemperie, Mike se desespera por buscar una mejor protección para Matthew. A la luz del día pude ver una abertura en la roca. Entonces me deslicé colina abajo y fui hasta el otro lado y, en efecto, fue como un regalo del cielo. Sorprendentemente, habían pasado la noche solo a metros de una pequeña cueva. No hay manera de que Matthew continúe en la ventisca. Está demasiado cansado. La cueva les da la oportunidad de cumplir con una regla básica de supervivencia. Cuando estés perdido, quédate en el lugar y espera que te rescaten. Finalmente, ahora capaces de respirar, los dolores persistentes son más apremiantes, pero solo cuentan con 5 caramelos que Mike encuentra en el bolsillo. El azúcar del caramelo se absorbe rápidamente en el flujo sanguíneo. Les brinda un rápido torrente de energía, pero dura poco y es casi inútil para sus cuerpos. No era suficiente como para satisfacer nuestra hambre, pero al menos era agradable tener algo de sabor en la boca. El caramelo es solo una pequeña distracción para su malestar. Está mojado, ¿no? Toma el mío. Mike comienza a preocuparse por el estado de la ropa de Matt. La ropa estaba muy empapada. Y eso me preocupaba. Esa agua se congelaría y había que solucionarlo. Papá, ¿sabes qué? Creo que hoy no podré esquiar. Me parece bien. Nos quedaremos aquí. La primera regla de supervivencia es dar oportunidad a que nos encuentren. Si hay alguna posibilidad de rescate, Mike debe marcar su ubicación, pero no cuenta con muchos elementos para hacerlo. Solo tomé mis esquíes y los clavé formando una gran X, la señal internacional de socorro de los esquiadores. Solo esperaba que alguien subiera y los viera. Y si los veían, nos podrían encontrar. Mike y Matthew han estado expuestos a temperaturas bajo cero durante 24 horas. La cueva los protege del viento y de la nieve helados, pero nada más. Las manos de Mike se vuelven blancas y cerosas. Él sabe que se trata de los primeros síntomas del congelamiento. Si él está en peligro, Matthew también podría estarlo. Las botas no estaban abrigándonos como deberían. Entonces, al ver mis manos y viendo la condición en la que yo estaba, decidí que tal vez debería revisar los pies de Matthew. Papá, no siento los dedos de los pies. Está mojado. Me di cuenta de que él también comenzaba a experimentar algunos de los primeros estadios del congelamiento en los pies. Mueve los dedos para que haya circulación. No te volveré a poner las botas. Ven, dame tu bufanda. Incluso dentro de la cueva hace frío suficiente como para congelar el agua. La hipotermia y el congelamiento son amenazas constantes. Estábamos dentro de esta pequeña cueva, esta pequeña grieta en la montaña en medio de una rugiente tormenta. Y ambos ya estábamos en los primeros estadios del congelamiento. No es para tanto. Si no encontrábamos ayuda, simplemente íbamos a morir en esa montaña. Después de pasar un día refugiados en la cueva, Mike y Matthew enfrentan la segunda noche en la montaña. No tuvieron que comer ni beber durante más de 30 horas. Desesperados por beber, comienzan a comer nieve, pero eso solo estresa más sus cuerpos exhaustos. La nieve derretida enfría la boca de Matt y su cuerpo debe esforzarse más por reemplazar el calor perdido, quemando reservas valiosas de energía que Matt necesita para combatir tanto frío. Mike conoce los riesgos. No comas más. Es suficiente. ¿Qué fue eso? Es solo un pequeño animal, no te preocupes. Para evitar que Matt se asuste, Mike intenta distraerlo.
¿Recuerdas cuando estábamos en el Mediterráneo? Toda esa comida italiana y Mark. Y tú. Solo querían comer hamburguesas. Sí. Cualquier cosa con tal de que no pensara en esa maldita locura en la que estábamos metidos. Papá, pensé que a esta altura ya iban a rescatarnos. Sí. Mañana nos encontrarán. La búsqueda terrestre se suspende hasta la mañana siguiente. Recibía llamadas una vez por día, pero no era suficiente. Aún hay noticias, cariño. Hubo 20 horas en las que no sabíamos qué sucedía y sentíamos cómo íbamos perdiendo las pocas esperanzas que teníamos. Después de 48 horas sin comida, los retortijones desgarran los intestinos de Matt. Le es imposible ignorarlos. Papá, tengo mucha hambre. Este es el último. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Un helicóptero. De pronto un torrente de adrenalina se apoderó de mí y nuevamente en acción salí rápidamente y me sorprendió que el helicóptero pareciera salir de la bruma. Pero ni bien apareció, se fue. Supe que era un caso casi perdido. Estaba demasiado adentro de ese pequeño valle para ser visto. Mike ahora debe regresar y enfrentar a su hijo con las noticias devastadoras. Papá, no puedo ponerme la bota. No puedo. Te ayudaré. Estaremos bien. Lo lamento, papá. Era uno de los nuestros. ¿Era un halcón negro? Sin dudas. Y la próxima vez me aseguraré de que nos vean. Sus palabras brindan una pequeña luz de esperanza en una situación que de otro modo sería insoportable. En el tercer día de la desaparición de Mike y Matt, Mark regresa a casa. Al menos ahora su madre tiene a uno de sus hijos a salvo a su lado. Pudo pasar tiempo con su hermana por suerte, porque así pudo distraerla. Aún tenía esperanzas de que aparecieran en cualquier momento, que entraran todos cubiertos de nieve. En la cima de la montaña, la condición física de Mike y Matthew empeora rápidamente. ¿Cómo están tus pies? No lo siento ya. Cada media hora tomaba sus pies y los ponía sobre mi estómago para que mi temperatura corporal lo calentara. También era una oportunidad para controlar periódicamente el estado de sus pies y podía ver que aún estaban empeorando. Te sacaré la bota, ¿bien? Sí. Mike admite la terrible verdad. El congelamiento significa que Matt nunca podrá salir caminando de allí. Sus botas ya no le sirven. Sacando provecho de una situación desesperada, Mike utiliza la bota para traerle agua a Matt de un arroyo que encontró. Con el bastón de esquí de aluminio, le hace un sorbete a Matthew para que beba más fácilmente. Es la mayor cantidad de agua que bebió desde que se perdieron y la necesita si es que quiere permanecer vivo. La búsqueda cobra impulso. 40 comandos turcos acompañan a los boinas verdes de los Estados Unidos, pero no se dan cuenta de que todos sus esfuerzos están enfocados en una búsqueda que está en el lado incorrecto de la montaña. En el cuarto día, de pronto escuchamos el sonido de un helicóptero. ¡Helicóptero! No tuve mucho tiempo para salir. Ni siquiera tuve tiempo para ponerme las botas. ¡Hey! ¡Hey! Aparentemente surgió de la nada.
Hasta podía ver la bandera norteamericana pintada a un costado. Voló justo sobre nosotros y se alejó. Y nunca volvió a pasar. Mike se da cuenta de algo escalofriante. El helicóptero no se encontraba en patrón de búsqueda. Debe estar yendo a buscar a otro lugar. Están buscando en el lugar equivocado. Me hundí en la desesperación. No nos vieron. Estaba tan cerca. Prácticamente voló sobre nosotros. Nunca nos encontrarán, papá. Matt, escucha. Hay una cresta que trataré de escalar hasta la cima. Tal vez vea una salida. ¿Qué sentido tiene? Matt, debemos pensar en positivo. Matt, sé positivo. No, papá, no. Nunca saldremos de aquí. Moriremos aquí. Matt ya no puede caminar y Mike no piensa dejarlo solo. Pero si no hace nada, morirán en una parte de la montaña turca sin poder ser vistos. ¡Matt! ¡Sé positivo! Mike y Matthew han estado perdidos en la nieve durante 5 días. Mike está muy preocupado por la vida de su hijo. Necesita que su ubicación sea más visible. Cree que la cresta que vio el día anterior podría ser su única esperanza. Sabía que para que nos vieran debíamos subir más alto de donde estábamos. Calculaba que si podía escalar hasta la cima de esa cresta, iba a ser más fácil que nos vieran. Mike no comió nada durante días. Agotó todas sus energías y la subida es difícil. Aunque utiliza todas sus fuerzas, está muy débil y es demasiado para él. Otra vez en Ankara, las perspectivas son sombrías. El coronel Fitzgerald llama con la noticia de que los helicópteros Halcón Negro se retirarán de la búsqueda. Pero aún estarán los Hueys, ¿no? Es duro reconocer que hay pocas esperanzas de encontrar con vida a Mike y a Matthew. Bien. Cambiarían el tipo de helicóptero y trazarían el mapa del área donde ellos creían que se encontraban para luego poder volver y encontrar sus cuerpos en primavera. Mike y Matt aún no están muertos, pero con cada día que pasa su condición continúa deteriorándose. Para Mike, su sufrimiento físico no es nada comparado con su inestabilidad emocional. Dejé a una familia sin padre. Simplemente no podía enfrentar esa realidad. Me quedé observando a Matthew mientras dormía y él parecía tan pacífico, casi como un pequeño ángel mientras estaba acostado allí. Me di cuenta de lo frágil que era. Y no sé qué haría si tuviera que regresar y enfrentar a Mary sin Matthew junto a mí. Incluso los miembros más optimistas del grupo de búsqueda comenzaban a temer lo peor. Algunos consideraban que la misión de la operación era recuperar los cuerpos. Hacía una semana que estábamos perdidos y comenzaba a preguntarme si alguna vez nos encontrarían. El mantenerse positivo por el bien de su hijo era mentalmente agotador, pero Mike no demostraría sus verdaderos sentimientos desde ningún punto de vista. ¿No vinieron? Cuando salgamos de aquí, te compraré la hamburguesa más grande que jamás hayas visto. Una canasta de papas fritas. O un cubo de Coca-Cola. Lo que tú quieras. ¿Sabes qué, papá? En verdad, lo que quiero es una pizza. A Mike le preocupa que Matt pasa cada vez más tiempo durmiendo. Después de 6 días sin comida, el estómago de Matt está vacío. No tiene combustible. Y ya que el cuerpo de un niño de 10 años tiene menos reservas de energía que el de un adulto, sus niveles de azúcar en sangre caen en picada. Su cerebro, que detecta esta peligrosa situación, provoca el sueño para ayudar a conservar una energía que es cada vez menor. La desaparición de Mike y Matthew se convirtió en una importante noticia internacional.
El coronel Fitzgerald da una conferencia de prensa en el hotel, pero las perspectivas no son alentadoras. Si no obtenemos información en las próximas 24 o 36 horas, consideraremos el abandono de la búsqueda y supondremos para esta ubicación en particular que los cuerpos se encuentran bajo la nieve. Me enfurecía la idea porque simplemente no creía que estaban muertos. ¿Por qué rendirse? Quería mantenerme optimista todo el tiempo y en verdad lo fui. Hasta ese momento y comencé a imaginarme todo tipo de situaciones. ¿Qué haré yo sin mi papá o qué haré sin mi hermano? ¿Cómo será nuestra vida? Mike continúa alerta cuidando a Matt, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el congelamiento de Matt empeora. No estaba satisfecho con lo que había visto. No estaba bien. Con lo cuidadoso que era, no era suficiente. ¿Sientes eso? No, no siento nada. ¡Un helicóptero, papá! Parece un Huey. No vale la pena, hijo. Está muy lejos. Para mí ese era un indicio de que habían reducido la búsqueda. Pero no quise darle esa información a Matt. Wanda va a ver a Mary, pero no es una visita de carácter social. Ella dice que piensan enviarnos a Mark, Marisa y a mí a Estados Unidos. Para estar cerca de la familia. Esta es mi familia, Wanda. Lo sé, pero tal vez la espera en Estados Unidos sea más fácil. Mi decisión era firme, no ir. A pesar de los esfuerzos de Mike, los pensamientos de Matthew se dirigen a un lugar muy oscuro. Papá, Sí. ¿podré patear una pelota? Tu pie estará bien, hijo. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Qué se siente? Tú sabes, al morir. No quería que pensara en eso. Tú no morirás. Pero de alguna manera tuve que lidiar con eso. Sentí que si la situación empeoraba cada vez más, íbamos a morir y necesitaba prepararlo para ese momento. Ankara, la familia de Mike y Matt, pierde las esperanzas rápidamente. Se nos ocurrió realizar un oficio religioso el lunes, 8 días después de su desaparición. Así que no lo considerábamos un funeral. Era el último gran esfuerzo de una batalla espiritual. ¿Podré patear una pelota? El séptimo día, aunque Mike está débil por la falta de comida y las bajas temperaturas, intenta escalar la cresta nuevamente. Seguramente el centro de esquí debe estar en alguna parte del otro lado de la montaña. Es su única esperanza y tal vez la diferencia entre la vida y la muerte. Escuchamos sonidos de helicóptero durante mucho tiempo. Venían y volaban por encima de nosotros, pero principalmente pasaban por esta área. Mike no se imagina que viajaron mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginarse. Están a kilómetros del centro de esquí. Lo intenté varias veces, pero cada vez que lo hacía parecía que no podía levantarme o llegar a la cima de la cresta. Mike está furioso consigo mismo. ¿Cómo hizo para someter a su hijo menor a esta gravísima situación? Después de 7 días comencé a preguntarme, bueno, ¿cuánto más podré utilizar estas manos? Decidí empezar a escribirle una carta a mi familia. Sería bueno que le dijera a la gente que amo, como mi esposa y mi familia, tú sabes, qué siento por ellos. ¿Tú quieres que les escriba algo de tu parte? De acuerdo. Matthew es una persona muy tierna.
Dile a Marisa que me hubiera gustado no haberla molestado tanto. Es un niño muy callado, pero sus sentimientos son profundos y ese amor se expresaba en sus palabras. Dile a mamá que cocina muy bien. Pensándolo bien, mejor diles que los amo. Papá, deja. No tenemos que hacerlo hoy. ¿Qué haces? Tal vez podrías calentarme los pies. En un último intento desesperado, el gobierno turco despliega 500 hombres en la montaña para llevar a cabo un día de búsqueda. Es la última oportunidad para encontrar a Mike y a Matt. No podía creer la cantidad de gente involucrada. Me preocupaba que pensaran que solo buscaban sus cuerpos. Difícil mantener esperanzas. Después del momento de desesperación de ayer, Mike se despierta determinado a actuar. Combatiendo el sueño, él decide intentar escalar la cresta una vez más. Hace un esfuerzo para colocar los pies congelados dentro de las botas. Cada vez que me ponía esas botas, agravaba la condición de los tejidos congelados y los dañaba. Una sola mirada a su hijo le basta para recobrar sus fuerzas. La cresta se alzaba imponente ante Mike, como burlándose de él. Sabía que en algún momento se cancelaría la búsqueda. Ya lo había intentado muchas veces, pero tal vez podía intentarlo una vez más. Está convencido de que si tiene éxito, estará a la altura suficiente como para poder orientarse. Ignorando el dolor, sigue adelante. No sé por qué tuve éxito, pero esa vez pude subir. Llegué a una meseta y pude ver el panorama. Pero el centro de esquí que esperaba ver no estaba allí. En su lugar, a lo lejos, ve unas cabañas. Mike enfrenta un dilema angustiante. ¿Y si voy hasta esas cabañas? ¿Llego allí y no hay nadie y termino peor ubicado? Bueno, ¿y si no voy? ¿Y si simplemente me quedo aquí y muero? La única manera de decidirlo era hablarlo con Matthew para ver qué opinaba. Yo calculaba que en algún momento tal vez iría a buscar ayuda. Ese momento había llegado. Era en ese momento o nunca. Matthew, escucha. Vi unas cabañas y creo que puedo llegar hasta ellas. Solo que no estoy seguro de dejarte aquí solo. ¿Sabes qué, papá? Si nos quedamos aquí, solo encontrarán nuestros cuerpos. Te dejaré mi abrigo, ¿bien? No intentes abandonar la cueva. Llegaré antes del anochecer. Fue la decisión más difícil que tomé, dejar a mi hijo solo, y había jurado no hacerlo. Me desgarraba el corazón, aunque sabía que era lo más razonable que podía hacer.
Partir genera en Mike un nuevo sentimiento de determinación. La adrenalina fluye por sus venas y lo obliga a seguir adelante. El solo acto físico de moverme a lo largo de ese sendero me llevaba mentalmente también. Pero después de días sin comer, las energías de Mike se están agotando. Para obtener energía para su esfuerzo físico, su cuerpo literalmente está comiéndose sus propios músculos. Aún así, Mike utiliza estas reservas de energía mucho más rápido y no le da tiempo a su cuerpo para reabastecerse. Entonces se da cuenta de que debe detenerse de vez en cuando para darle tiempo a su cuerpo para recargarse. Pero nada hará que Mike se detenga en su camino hacia las cabañas. Para mí se trataba de un centro vacacional. Si lograba llegar, encontraría gente esperándome que luego enviaría ayuda para rescatar a mi hijo. Después de 2 horas agotadoras de esquí, Mike está al borde del colapso, pero está tan desesperado que sigue buscando. Buscaba líneas telefónicas, líneas eléctricas, señales de que realmente hubiera gente allí. No veía humo saliendo de las chimeneas. No veía ninguna moto de nieve. Lo único que veía eran huellas de animales. No, es bastante obvio que no había nadie allí. Mike decide ir hasta las 2 cabañas más grandes para ver qué hay adentro. Él cree que haciendo una fogata, el humo seguramente indicará a los rescatistas que hay alguien en la aldea abandonada. Había un pequeño calefactor. Curiosamente tenía leña y estaba listo para usar. Mike encuentra una caja de cerillas cerca. Pero adentro, solo hay una. Esa era mi única oportunidad. Solo una. Él aún no se atreve a encenderla. En su lugar, se va a otra cabaña para ver qué más puede encontrar. Tiene suerte y descubre una lata de querosén. Regresé y me preparé para encender mi única cerilla. Cada vez que intentaba prenderla, se apagaba. Y cuando finalmente se agotó el sulfuro de la cerilla, sentí que mis esperanzas se esfumaban. Mike no tiene manera de atraer la atención. Está varado en una aldea desierta a kilómetros de su hijo y pronto caería la noche. Le prometió a Matt que regresaría antes del anochecer, pero está físicamente agotado y sabe que no lo logrará. Me torturaba la idea de que mi hijo estuviera solo en esa cueva. Mi miedo más grande era que fuera demasiado para él. Me atormentaba el pensar que él estaba en un lugar mucho peor que el mío. Después de pasar la noche en la cabaña, los pies de Mike comienzan a descongelarse. Me levanté con un dolor tan insoportable que imaginé lo que debe ser quemarse. Mis pies se habían expandido 3 veces más. Dentro del pie de Mike, el frío congeló los fluidos de sus células, haciendo que sus paredes se rasgaran. Pero a medida que sus pies se descongelan, el fluido celular libera las células desgarradas. Estaba desesperado de dolor. Me di cuenta de que no había manera de que físicamente pudiera colocarme las botas nuevamente. Frente a esa realidad dolorosa, la decisión de Mike de regresar a la montaña se echa por tierra. Ahora no había manera de regresar a donde estaba Matthew, y no había manera de regresar y ya no podía cuidarlo. Los equipos de rescate se disuelven. Solo 15 miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos se quedarán en la montaña. El coronel Fitzgerald visita a Mary. ¿Quieren reconsiderar la búsqueda, sabe El Mary? coronel Fitzgerald vino a casa y me dijo que tal vez olvidaron una cresta y no se dieron cuenta por la oscuridad. Con este tipo de nieve... Tenía fotografías de toneladas y toneladas de nieve y no podían ni siquiera distinguirse los árboles. Y se veía muy mal. Mike no dejaría a Matt. Esperan que los encontremos. Sí, pero Mary, él... El tema es que yo creo que todavía están vivos. No lo sé, sentía que si no fuera así, yo lo sabría, lo sabría.
Mike pasa otra noche angustiante en la cabaña, a kilómetros de su hijo menor. Me fui a dormir rezando. Dios, por favor, ayúdanos, porque siento que todo lo que yo he hecho no es suficiente. Separado de su hijo, el aislamiento de Mike es insoportable. Hace todo lo posible para mantenerse concentrado y con vida. Me quedé sin agua. Tomé un par de cacharros y me arrastré hasta la puerta principal para sacar un poco de nieve de los escalones. ¡Socorro! ¡Socorro! Un grupo de leñadores regresa a trabajar después de haber abandonado el lugar debido al mal tiempo. Cuando ven a Mike, reconocen al teniente norteamericano cuyo rostro se difundió en todos los noticiosos, el hombre que todos habían dado por muerto. Era como si todo transcurriera en cámara lenta. Las cosas tal vez ocurrían lo suficientemente rápido, pero yo pensaba, vamos, háganlo ya, deben ayudarme. Los hombres rápidamente envían a un equipo de rescate para que vayan a buscar a Matthew. Mike, desesperado, aguarda a la espera de noticias de su hijo. Estaba enloqueciendo allí. Ni siquiera sabía si todavía estaba vivo. ¡Matt! Siguiendo las indicaciones de Matt, el equipo de rescate se apresura a encontrar la cueva. ¿Pero qué le espera cuando llegue allí? ¡Matt! En ese momento era como un mar de humanos. La gente fluía alrededor de esa pequeña cabaña y veía un mar de gente partiendo. Recuerdo que me trajeron y vi a mi padre. Y traían ese pequeño paquete que era mi hijo. ¡Papá! Me miraba con un brillo en los ojos. Otra vez me emocioné y comencé a llorar. Pusieron a Matthew sobre mi regazo y yo era un mar de lágrimas. No puedo describir la emoción que corría por mis venas en ese momento porque vivimos un infierno y logramos salir de él. Sonó el teléfono y era Wanda otra vez. Me dijo que los encontraron y estaban bien. Mike y Matthew sufren de deshidratación, hambre, hipotermia y congelamiento, pero son afortunados. Sorprendentemente, solo Matthew sufre una pérdida. Debe vivir sin la mitad de un dedo del pie y la punta de otro. Después de 3 meses en el hospital, tanto Mike como Matthew se recuperan completamente. Y después de un largo descanso, hasta se atreven a esquiar nuevamente. Ahora, ya retirado de la Fuerza Aérea, Mike extraña volar. Por eso está construyendo una aeronave pequeña que algún día piloteará. Los intereses de Matt están mucho más cerca de la Tierra. Hoy es baterista de una banda de heavy metal.